Son las 8:50, establecemos un enlace telefónico con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien tiene algunas insistencias en el marco que debe darse a la reconstrucción con cambio para proteger los derechos de las personas y la lucha contra la corrupción. Buenos días, señor defensor del pueblo. Buenos días, encantado de saludarlos. Sí, díganos por favor, ¿qué cosa es lo que usted quiere enfatizar en el debate que se está llevando a cabo sobre cómo no orientar de la mejor manera la reconstrucción con cambios? Bueno, el día de hoy vamos a estar en el Congreso, en la Comisión de Constitución. Esta comisión ha priorizado la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para que la reconstrucción sea con un enfoque de derechos. Esto que estoy mencionando aterriza, Fernando, en un tema muy puntual. En este momento hay 435.000 personas que están en una condición de inseguridad alimentaria. Y yo estoy seguro que nadie en el país conoce, por ejemplo, cuál es el plan de protocolo o el protocolo de atención alimentaria de las personas que están afectadas, porque sencillamente ese plan no existe. Y no existe porque hemos diseñado una reconstrucción que básicamente es una reconstrucción de infraestructura, lo cual está bien, pero tiene que venir aparejado con la reconstrucción, la rehabilitación de los bienes y servicios. Eso es lo que se va a discutir el día de hoy en el Congreso. Vamos a sustentar este proyecto porque nos preocupa que el Estado se esté desmovilizando, que haya pasado a un segundo plano la situación de estas cientos de miles de personas. Entendemos perfectamente el enfoque y la necesidad de hacer énfasis en ese punto. Lo que me gustaría que nos explique, defensor, muy buenos días, es buenos días, Patricia, ¿cómo está? La necesidad de ponerlo a través de una ley. Sí, por lo que sucede, Patricia, es que nosotros, la sociedad, los estados son como las personas, necesitan aprender, generar conocimiento para que la situación no se repita. Institucionalidad significa que aprendamos a prevenir, aprendamos a gestionar estos desastres. No puede ser que el país permanentemente sea un país en emergencia, con el friaje, con un problema climático, con un terremoto. El país se convierte en un país en emergencia. El país tiene que tener instituciones, tiene que tener planes que permitan actuar en este tipo de contingencias, porque los primeros que se ven afectados son las personas más vulnerables. Y precisamente esto que plantea la Defensoría no es algo que se le ha ocurrido a la Defensoría. Ya las Naciones Unidas tienen protocolos desde el año 2005, desde el año 2011, cómo es que se responde a este tipo de situaciones. Señor Gutiérrez, usted está planteando que se incorpore un enfoque de derechos y también de lucha contra la corrupción. La insistencia que usted hace se debe a que cree usted o se ha constatado que estos dos factores no se están tomando en cuenta en la práctica. A ver, yo no quiero hacer imputaciones, lo que creo es que es importante que se complemente. La ley que se ha aprobado es una ley de reconstrucción con cambios. Desde nuestro punto de vista, el verdadero cambio es que sea un enfoque, que se haga con un enfoque de derechos. Primero las personas, primero la salud, la alimentación, la seguridad de las personas. Esto nos parece fundamental y para todo esto existe ya formatos, protocolos. Y segundo, la verdadera reconstrucción con cambios es una reconstrucción con una autoridad que tenga un plan anticorrupción verificable, con oficinas, con estándares que puedan atajar o evitar actos de corrupción. Y además que exija que a las empresas que contraten para las obras que se van a realizar tengan también planes anticorrupción. De hecho, yo he enviado una comunicación al presidente del Consejo de Ministros con copia a la autoridad, al director de la reconstrucción, para que podamos reunirnos y hacerle todos estos planteamientos, tanto el enfoque de derechos como la necesidad de planes anticorrupción.
Usted menciona a las empresas y pide que ellas mismas tengan planes anticorrupción. Y naturalmente esta recomendación se produce en un contexto que nosotros conocemos bien, con el descubrimiento de numerosas empresas y estudios de abogados que no han respetado criterios básicos anticorrupción. ¿Piensa usted que se debería prohibir a empresas, como dicen algunos, asociadas a la corrupción, a que participen en la reconstrucción? Lo que nosotros creemos es que en el Perú tiene que crearse una institucionalidad permanente de lucha contra la corrupción. Por eso es que la Defensoría da una señal muy firme y muy clara. Ha creado una adjuntía de lucha contra la corrupción. Y esa es una tarea de todos, estudios jurídicos, empresas, Estado, desde luego. El propio periodismo. Es un tema que tiene que estar permanentemente en la agenda. No puede haber ninguna empresa, ningún estudio que contrate con el Estado que no tenga planes verificables de lucha contra la corrupción. Ahora, respecto puntualmente a la pregunta que usted me hace, este es un tema que hay que evaluarlo con cuidado, porque no se olvide que tenemos la denominada presunción, es un principio constitucional, la presunción de inocencia, pero de antemano le digo que toda aquella empresa que haya declarado su culpabilidad, o toda aquella empresa que se haya acogido a un proceso de delación, no debería contratar con el Estado. ¿Puede poner, señor Defensor del Pueblo, algún ejemplo de plan verificable contra la corrupción que usted plantea que las empresas adopten? Bueno, el problema es justamente ese, que si usted hace un inventario va a constatar que no tienen, la mayoría de empresas carece de esos planes anticorrupción. Estuve hace un mes y pico en RPP informando una supervisión que hizo la Defensoría del Pueblo respecto de los planes anticorrupción de los ministerios, donde comprobábamos que esos planes eran pura literatura, que no existían, por ejemplo, oficinas, no existía personal, no existía presupuesto y no existían indicadores que permitan verificar si los planes anticorrupción se estaban cumpliendo. Esto tiene que ver, por supuesto, con temas de transparencia, esto tiene que ver con, por ejemplo, normas técnicas de antisoborno que han sido aprobadas ya por INACAL en nuestro país y que podemos echar mano de ellas e implementarlas tanto al Estado como a las empresas e incluso a los propios estudios. De acuerdo, muchas gracias, señor Defensor del Pueblo. Tomamos nota que ha descubierto usted planes en algunos ministerios que son pura literatura. Así es. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Defensor del Pueblo. Son las 8:57. Gracias a usted. Vamos a hablar siempre.